Noticias, información, música, buena compañía. Radio Universidad, FM 90.1, Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Vamos a meternos en la primera de las entrevistas del día de hoy. Algo anticipamos cuando comenzamos este programa, porque el Observatorio de la Deuda Social, que pertenece a la Universidad Católica Argentina, finalmente, más allá de algún adelanto que se había conocido a fines del año pasado, publicó el informe completo, ¿no?, de efectos de la pandemia COVID-19 sobre la dinámica del bienestar en la Argentina urbana, y tiene que ver con la pobreza, con los niveles de desempleo, con los niveles de indigencia, pero vamos a hablar con Juan Ignacio Bonfiglio, forma parte del Observatorio de la Deuda Social Argentina, para que pueda comentarnos. Vamos a darle la bienvenida. ¿Estás por ahí, Juan Ignacio? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Escuchás bien, verdad? Perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, un poco lo que yo anticipaba recién, ¿no? Finalmente dieron a conocer este informe completo. Algo se había conocido hace algunos meses atrás, pero quiero que sintéticamente puedas contarnos cómo surge y cómo es este informe y cuáles son los 2 o 3 puntos centrales que dieron a conocer dentro de este informe. Bien, podríamos decir que el informe tiene 3 ejes, ¿no? 3 ejes centrales. Por una parte, lo que es la medición de los niveles de pobreza por ingresos, que es la medición tradicional de la pobreza, que es similar a la medición oficial que realiza el INDEC. Eso sería uno de los elementos, uno de los ejes del estudio. Otro de los ejes del estudio tiene que ver con las privaciones no monetarias, que es lo que involucra la medida multidimensional de pobreza, donde además de los elementos del ingreso se introducen otros factores que tienen que ver con dimensiones relativas a derechos sociales y económicos, ¿no? El acceso a la vivienda, a un medio ambiente saludable, a la salud, a la educación, al empleo. Y otro tercer eje tiene que ver con las políticas asistenciales o con el alcance de medidas compensatorias frente al impacto de la crisis. Y acá tenemos, por una parte, la evaluación de la proporción de programas y de hogares alcanzados por programas sociales, y por otra parte un ejercicio de simulación sobre cuál habría sido el efecto, ¿no?, de estas transferencias sobre los niveles de pobreza e indigencia. Eso a nivel genérico, ¿no? Esas son las temáticas que desarrolla el informe. A nivel sustantivo, lo que podemos señalar, por una parte, es que la pandemia y las medidas, ¿no?, que estuvieron orientadas a contenerla, generaron un impacto fuerte sobre la economía, sobre el mercado de trabajo, que tuvo efectos sobre los ingresos de los hogares. Esto llevó, en primer lugar, ¿no?, a un incremento importante de los niveles de pobreza. No tanto de los niveles de indigencia, porque creemos que ahí sí operaron distintas transferencias monetarias que pudieron compensar la situación. Es decir, no fueron los más pobres entre los pobres los más golpeados, sino sectores medios bajos y bajos relativamente integrados, ¿no? Esto como consecuencia de que tuvieron lugar una serie de políticas de transferencia que compensaron en alguna medida el impacto de la crisis. No totalmente, pero sí tuvieron un efecto importante. Y por otra parte, otro de los elementos que vemos cuando analizamos las carencias no monetarias tiene que ver con el incremento del déficit en relación a el acceso al empleo y la seguridad social, en primer lugar, el acceso a la salud y a la alimentación, esto como consecuencia del incremento de la inseguridad alimentaria severa, y finalmente, aunque en menor medida, un incremento en el déficit educativo como consecuencia de mayores niveles de inasistencia escolar. Bien. Y cuando decimos inasistencia escolar, y termino con esto, ¿no? Estamos midiendo la inasistencia, como nosotros lo medimos a lo largo de toda una serie histórica de 10 años, tomamos la inasistencia para este año como la inexistencia de vínculo con la escuela, ¿no? Porque asistencia de manera presencial no tuvo ninguna, ¿no? No lo estamos tomando de esa manera, sino
la presencia de algún tipo de vínculo con alguna institución educativa formal. Y tenemos que se incrementó esta ausencia de lazos con el sistema educativo. Bien, Juan Ignacio, acá Silvina acompañando a César en el aire. ¿Cómo estás? Justo te había interrumpido, discúlpame. Es que te venía escuchando y me interesaba preguntarte, ¿no? Si en el relevamiento podían haber accedido a datos que les permitieron dar cuenta, más o menos, desde hace cuántos años, ¿no? Se viene dando este incremento en los números de la pobreza. Bien, nosotros tenemos que, a ver, hay un proceso estructural de largo plazo donde la pobreza se mantiene en niveles que no descienden de un 25%. Uh-huh. Si nosotros realizamos una mirada de los últimos años, tenemos que a partir del 2018, con la crisis, empieza un incremento de la pobreza que en el 2020 se profundiza, pero es cierto y está bien señalar este punto, ¿no? Que la pobreza, mejor dicho, no solamente la pobreza, ¿no? Sino el deterioro a nivel social y económico ya viene siendo un proceso más largo y Claro. la pandemia llega en ese contexto. Bien. Otra de la... Ignacio, ¿estás ahí, no? Sí. Sí. Otra de las preguntas que te quiero hacer, estamos hablando con Juan Ignacio Bonfiglio, forma parte del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, tiene que ver con los planes asistenciales, algo mencionaste vos, pero también con la falta, o sea, con la falta de oferta laboral que viene existiendo en nuestro país en los últimos años y es un tema totalmente recurrente en el año a año. O sea, ¿cuál es esa relación que es muy directa y que se trasluce hacia los niveles de pobreza e indigencia? Bien, bueno, es interesante ese punto porque cuando hablamos de que la pobreza es un fenómeno que tiene un carácter estructural, no podemos dejar de mirar ese aspecto, ¿no? La generación de empleo. Y cuando hablamos de generación de empleo también tendríamos que precisar qué tipo de empleo se genera, porque no es que tenemos niveles o que teníamos niveles, si bien la pandemia genera todo un efecto bastante atípico, no, pero no es que teníamos niveles altísimos de desocupación, sí tenemos niveles altísimos de empleos precarios, de empleos informal, ¿no? Entonces, sobre ese punto me parece que hay que fijar la mirada y pensar, bueno, ¿qué tipos de empleo se genera? No solamente si se genera empleo, ¿no? Y ahí lo que tenemos es que empleo formal y empleo de calidad no se genera en términos netos desde por lo menos 8 o 9 años, ¿no? Tenemos que remitirnos y como procesos, ¿no? Donde esto se produce de manera masiva al 2006-2007, ¿no? 2006-2007-2008, que fue el último proceso, ¿no? de más largo plazo donde se generó empleo de calidad. Después de eso tenemos una situación de estancamiento y también, ¿no? Y volviendo a este punto, es interesante cuando uno evalúa las series y los datos, ver que en los últimos años los niveles de programas, ¿no? La cantidad de programas cada vez es mayor, de programas sociales, ¿no? De transferencias monetarias a las familias. Ahora, la pobreza también es mayor, ¿no? Digamos, y acá lo que tenemos es que si bien hay una intervención por parte del Estado, esta no llega a compensar los efectos del estancamiento en la generación de empleos de calidad. Y esa falta de generación, ¿no? Porque si uno entiende, o sea, que el Estado cada año pone más plata en asistencialismo o en distintos planes sociales, pero a su vez la inflación es algo que crece todos los años y hay una situación, o sea, de la parte privada que no está dando frutos ahí en materia laboral. Y uno puede pensar que el año de la pandemia es un año... Y fue un año bastante extraño para todos. Pero ¿qué pasó con el resto de los años? ¿No? Que en los últimos... Bueno. Si uno piensa 8 o 9 años atrás, es algo que es un déficit. El último año uno entiende que es el año de la pandemia. Pero ¿qué pasó con los otros 8? Sí. Bueno, justamente por eso estamos hablando de una crisis que si bien la pandemia le impone, ¿no?
un carácter distintivo y podemos hablar de una crisis en términos de recesión e inestabilidad a nivel más importante desde 2018. Nosotros tenemos un proceso de estancamiento de un plazo mucho más largo, ¿no? Y acá está esta cuestión, ¿no? Y recién mencionabas el tema de la inflación. Entonces, si empezamos a vincular los distintos fenómenos, decimos, bueno, a ver, tenemos que casi la mitad de la fuerza de trabajo, de las personas que trabajan, tienen empleos informales de muy baja calificación, muy bajos ingresos. La inflación afecta particularmente y en mucho mayor medida a estos. ¿Por qué? Porque no solamente porque tienen ingresos más bajos, sino porque también tampoco tienen mecanismos, ¿no?, de actualización salarial o de sus ingresos que les permitan enfrentar mejor estas situaciones. Entonces acá tenemos una vinculación. Pero, por supuesto, hay un déficit importante en términos de cómo funciona el sistema económico, en términos del dinamismo de la economía, ¿no? El sector formal no está pudiendo, y cuando hablamos del sector formal estamos hablando también, ¿no?, de los sectores más estructurados. En algunos casos entran las pequeñas y medianas empresas, pero en general estamos hablando, ¿no?, de empresas también grandes, donde no hay en los últimos años generación de empleo. Entonces, también podríamos decir, bueno, tampoco hay un dinamismo importante en este sector a nivel económico, ¿no? Hay un estancamiento general y estamos viendo las consecuencias a nivel social. Y las vemos y a medida que más pasa el tiempo, ¿no?, a medida que van pasando los años, más allá de la pandemia, ¿no?, la situación tiende a ir deteriorándose. ¿Por qué? Porque el capital social, el capital humano también se va deteriorando, ¿no? Digamos, hay como toda una serie de efectos que llevan a que el estancamiento lo que produce en el largo plazo es un deterioro, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en los últimos años. Tal cual. Juan Ignacio, súper claro. ¿Queda algo más por decir, algo que no te hayamos preguntado, o querés hacer el cierre de esta nota de alguna manera? No, me parece que tocamos los temas centrales, por lo menos a lo que refiere el informe. Desde nuestro lugar nos interesa destacar puntualmente estas cuestiones y también quizás uno de los aspectos que no hemos mencionado es la desigualdad, ¿no? Porque en todo este proceso el impacto también recae sobre los sectores más desfavorecidos en general. Claro. Quizás también acá podríamos hacer un corte transversal, ¿no?, y ver que hay un sector que bueno, estos no son solamente, ¿no?, los más pobres, sino también de sectores medios que vienen en una crisis de un largo plazo, ¿no?, de varios años, y que en este contexto se vieron más afectados. Y uno de los motivos por los cuales se vieron más afectados en términos relativos en esta etapa es porque no fueron alcanzados o no son alcanzados por las políticas asistenciales, o porque no entran, ¿no?, en lo que son los lineamientos de los programas, no entra en el perfil en términos formales, o porque directamente no recurren a la ayuda social por distintos motivos, ¿no? En general por autoexclusión también. Entonces, hay todo un sector de la clase media que viene siendo muy golpeada en estos últimos años y que con la pandemia la pasó mucho peor que lo que venía en los últimos años, ¿no? Tal cual. Juan, gracias por este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros y bueno, estaremos en contacto seguramente. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Estuvimos hablando con Juan Ignacio Bonfiglio. Él forma parte del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que pertenece a la UCA, ¿no?, a la Universidad Católica Argentina. Suelen dar distintos informes a lo largo del año que tienen que ver, ¿no?, con, bueno, como antes
estamos hablando, ¿no? Niveles de pobreza, niveles de trabajo, distintas carencias. Sí, cómo se empiezan a relacionar distintos factores, ¿no? Que a uno tal vez le parecen indisociables, claro. Pero él hablaba, ¿no? Recién de cómo el deterioro en realidad se va incrementando a lo largo de los años, la calidad humana, digamos, ya se empieza a incrementar. Y también algo interesante que destacaba al principio, que me parece que tiene que ver con eso, es en realidad un déficit de asistencia escolar en niños, niñas y adolescentes, que sin duda la pandemia y el aislamiento social lo han incrementado, pero es algo que se viene dando ya desde hace unos años. Así que me parece que está muy bueno el informe, que es muy completo porque analiza desde todas las perspectivas. Sí, también. Y yo me quedo con una de las últimas cosas que dijo, que son los niveles de desigualdad, ¿no? Cuando la sociedad empieza a tener cada vez más pobres y tiene cada vez menos gente que se queda con porciones más grandes de dinero y hay una desigualdad, y a veces el Estado está y a veces el Estado no está para intentar equiparar eso, bueno, esa gran desigualdad hace que otros niveles, otros factores, pobreza, indigencia, falta de trabajo, distintas carencias, bueno, empiecen a crecer, ¿no? Y sean como cada vez más grandes. Bueno, súper interesante el tema, obviamente para seguirlo, porque esto no queda acá, no es simplemente un informe, sino para mí es algo que hay que seguir tratándolo. Estaría bueno, sí. o sea que podemos seguir hablando no solamente con distintos referentes que hacen este tipo de estudios, sino con con las distintas partes, ¿no? Claro. De gente que la está sufriendo. Porque también hablaba de gente que quedaba en el medio, ¿no? Sí. Gente de la clase media que ha quedado en el medio de los niveles de pobreza y de los programas asistenciales por parte del Ejecutivo, y también quienes tienen realmente, o quienes tienen ese porcentaje mayor de dinero, digamos, concentrado. Digo, ¿qué pasa con la gente que está en el medio? Sería interesante poder abordarla. Tal cual. FM 90.1 Radio Universidad.